Muy buenas noches, mi nombre es Silvia Chileno, estoy cursando el quinto A en la carrera de Biología en la Universidad Estatal Amazónica. Aquí hoy voy a dar una pequeña exposición acerca de los tipos de especiación dentro de la asignatura de Biología Evolutiva. Especiación alopátrica. En sí, este es un nombre moderno para la especiación por aislamiento geográfico que vimos anteriormente, ya que este tipo de especiación es algo extrínseco al organismo, ya que impide que dos o más grupos, como se puede decir, se apareen entre sí con regularidad, y finalmente esto lleva a la especiación del linaje. Como aquí tenemos unos ejemplos sobre lo que son unos dos ejemplos dentro de la especiación alopátrica. El primer ejemplo tenemos lo que es topillos ibéricos, que es el Microtus duodecicostatus y Microtus lusitanicus. En sí, este ejemplo pertenece a la expresión alopátrica. ¿Por qué el topillos ibéricos pertenece a la especiación alopátrica? En sí, el topillos ibéricos existe en Europa, ya que se cree que el Microtus duodecicostatus y Microtus lusitanicus se separaron a través de un evento de especiación de tipo alopátrica, y que posteriormente la tercera especie surgió por especiación parapátrica. Ya. Este ejemplo fue apoyado por una serie de estudios del ADN mitocondrial dentro de las tres especies. Ya, ahora tenemos el siguiente ejemplo, que es el Carabos californianos, que es el Xtrix occidentalis caurina y Xtrix occidentalis lucida. Este ejemplo esta especie se encuentra en la región de California, en el norte de América. Existen dos especies de carabos, estas son las Xtrix occidentalis caurina, como les dije, y el Xtrix occidentalis lucida. El Xtrix occidentalis lucida es originado como un producto de un aislamiento geográfico de un grupo de Xtrix occidentalis caurina, ya que existen similitudes entre ambas especies, pero las dos especies también tienen rasgos que las diferencian, lo suficiente como que para que exista un aislamiento reproductivo, en el que se impida que se apareen entre sí. Ambas especies poseen bastantes diferencias génicas y algunos rasgos físicos que los diferencian ampliamente. Tenemos lo que es la especiación bicariante. En sí es un grupo de especies que pertenecen a una población biológica, ya que éstas aíslan en dos o más zonas geográficas, impidiendo el flujo génico entre ellas y apareciendo cambios evolutivos que los caractericen como poblaciones diferentes. Ya, aquí tenemos dos ejemplos de especiación bicavariante. El primer ejemplo le puse
sobre, perdón, un ejemplo de expresión bicoriante, yo le puse que puede ser el Plioceno y el Pleistoceno, ya que estos periodos se produjeron en glaciares y gracias a ellos muchas poblaciones, como se puede decir, tuvieron que fragmentarse y así colonizar refugios en los que pudieron permanecer disjuntas por mucho tiempo y en lo cual sufrieron. Otro ejemplo de especiación bicovariante, le puse lo que es la isla de Madagascar. Como pueden ver ahí el siguiente ejemplo. Esto puede decir que la misma especie son separados, en nuestro caso por separación de un pedazo de tierra del continente. Ya. Esto quiere decir que separó el continente africano, en lo cual dejó la biota de la isla desconectada del continente por el mar. Esa sería una pequeña explicación sobre la isla de Madagascar, por qué pertenece a la especiación bicariante. Especiación peripátrida. Esto hace referencia a la formación de nuevas especies. Espérenme un momentito. Ya. Continuamos. Especiación peripátrida. Esto hace referencia a la formación de nuevas especies a partir de un pequeño número de individuos en el cual esto se aisló a la periferia de esta población inicial, ya que posee un número mayor de individuos. Se podría decir que durante este proceso de especiación el flujo entre las poblaciones puede reducirse al máximo hasta dejar así de existir con el paso del tiempo, y la cual la población periférica constituye otra nueva especie. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de especiación peripátrida. El primer ejemplo es la radiación evolutiva del género Drosophila en Hawái. En sí, el archipiélago de Hawái está formado por una serie de islas y atolones que se encuentran habitadas por una gran cantidad de especies endémicas. El género Drosophila que habitan en las islas propone una inmensa diversificación del grupo, ocurrido gracias a una colonización de unos pocos individuos en las islas próximas. Varios estudios han revelado que las especies más emparentadas se encuentran en islas próximas, y las especies que han divergido recientemente habitan las islas nuevas, ya que estos hechos soportan la idea de una especiación peripátrica. El siguiente ejemplo tenemos la especiación en la lagartija Uta extamburiana. Esta especie pertenece a la familia Pinosomatidae, y en la cual es nativa en las regiones de Estados Unidos y en el norte de México. Una de sus características más resaltantes es la existencia de polimorfismos dentro de sus poblaciones, ya que estas poblaciones representan una especiación peripátrica que habitan en las islas del Golfo de California
y ampliamente varía. Perdón. Pudiendo comparar con sus contrapartes las de las tierras de Estados Unidos. Estos individuos de las islas difieren ampliamente en varias características, como el tamaño, la coloración y hábitos ecológicos. En sí, estas islas difieren ampliamente en varias características como el tamaño, la coloración y hábitos ecológicos. La especiación parapátrida, esto quiere decir que no hay una barrera extrínseca concreta para el flujo génico. En sí, la población es continua, pero aún así el apareamiento no es aleatorio. Lo más probable es de que los individuos se apareen con sus vecinos geográficos que con individuos de otra zona del área de distribución de la población. Este tipo de especiación puede haber divergencia debido a una disminución del flujo génico dentro de la población o a presiones selectivas que varían a lo largo del área de distribución de la población. Aquí tenemos dos ejemplos de especiación parapátrida. El primer ejemplo es la gramínea, es la especiación en la gramínea de la especie Actoxanthum odoratum. Este tipo de especiación parapátrica pertenece a la familia Poaceae, en lo cual representa a la especiación parapátrica. ¿Por qué? Porque varias de estas plantas habitan en zonas donde el suelo se encuentra contaminado por una variedad de metales pesados, y solamente las variantes de la gramínea que son capaces de tolerar la contaminación pueden crecer en dichas regiones. Las plantas vecinas que no viven en suelos contaminados no experimentan un proceso de selección hacia la tolerancia a los metales pesados. En sí, las formas tolerantes y no tolerantes están lo suficientemente cerca como para poder fertilizarse entre sí, pero sin embargo ambos grupos han desarrollado tiempos de floración diferentes, pudiendo establecer una barrera temporal para el flujo génico. Otro ejemplo de especiación son los Otro ejemplo de especiación parapátrida son los cuervos de la especie Corvus corone y Corvus cornix. En sí, estas dos especies de cuervos se distribuyen por Europa y se puede decir que es un ejemplo clásico de zona híbrida. El Corvus cornix se ubica más hacia el este, mientras que su compañero se localiza más hacia el oeste.
con un punto de encuentro de ambas especies en Europa Central. En sí, cada especie se puede decir que tienen características fenotípicas propias en donde la zona que cruzan pueden producir híbridos. Este cruce es una señal de que el proceso de especiación entre los dos cuervos aún no se ha completado y el aislamiento reproductivo no está completamente establecido. A continuación tenemos lo que es la especiación simpátrida. Esto se puede decir que es una especie en el cual, sin que se pueda establecer previamente una barrera geográfica entre poblaciones, a diferencia de lo que ocurre en especiación alopátrica, es considerada más comúnmente como normal, ya que esto ocurre cuando dos grupos de la misma especie que viven en la misma ubicación geográfica se pueden evolucionar de forma diferente hasta que ya no se puedan cruzar, considerando entonces especies distintas. En sí tenemos aquí dos ejemplos de especiación simpátrida. El primer ejemplo son lo que es los peces cíclidos y los peces cíclidos Midas Amphilophus. Este puede ser el resultado de una combinación de selección sexual y factores ecológicos, ya que varios estudios de especies cíclidos africanos y otros de los lagos en el sistema de Reid se pudieron identificar o registrar las llamadas bandadas de especies que han surgido en lagos ecológicamente. Esto puede dar como resultado que varios grupos de hembras dentro de la población puedan desarrollar una gran afinidad por los varones con los diferentes rasgos fenotípicos extremos, tales como marcas de escala, extremidades que difieren en tamaño del promedio de individuos. En sí, este ejemplo de especiación simpátrida entre los peces cíclidos ocurre en los ríos que alimentan los lagos del sistema de Reid de África Oriental, así como en los lagos de cráteres de Nicaragua, en donde se encuentran dos especies de peces cíclidos que viven en la laguna de Apoyo en Nicaragua. Estas dos especies en general son muy similares y tienen pequeñas diferencias, tales como en apariencia, y no se pueden cruzar. El siguiente ejemplo tenemos lo que son las bacterias, que es el Vibrio splendidus. Este tipo de especiación son raras a la vez, ya que esto ocurre con mayor frecuencia en las bacterias y se pueden intercambiar genes con otros individuos que no son progenitores ni descendientes. Varios grupos de subgrupos de especies de especiación simpátrica mostraron pocas diferencias, ya que han estado divergiendo durante un tiempo relativamente corto a relación a la escala de tiempo en la que ocurre la evolución. En sí, este es un factor importante en los casos de especiación simpátrida en la adaptación a las condiciones ambientales y algunos miembros que están especializados para poder vivir en un ambiente determinado. El siguiente ejemplo tenemos la especiación híbrida homoploide. En sí, este es común en plantas, ya que ocurre cuando un híbrido infértil se vuelve fértil después de duplicar el número de cromosomas. En sí tenemos dos ejemplos, que son los gorriones europeos y el otro ejemplo, que es el pinzón cactero de Española Geopisa conirostros. El primer ejemplo es los gorriones europeos.
Este es un proceso por el cual una nueva especie se va originando a través de una hibridación, se puede decir, entre dos especies parentales. Sin en cambio, es en el número de cromosomas. Esto puede ser común en el híbrido que sea viable y fértil, y a su vez puede desarrollar aislamiento reproductivo con sus especies parentales. El siguiente ejemplo tenemos lo que son los el siguiente ejemplo son los pinzones cactero de española. En sí, el pinzón de cactus española macho de la isla española es un pinzón terrestre mediana, hembra, de mayor. Es el gran, ya que tiene una sorprendente similitud génica con las escuas pomarine, físicamente muy diferentes, ya que la mayoría de los ornitólogos ahora asume que es un híbrido entre la escua pomarine y una de las escuas del sur. La especiación alopoliploide. Esto es un organismo que pueden contener dos o más conjuntos de cromosomas de diferentes especies. Tenemos dos ejemplos que son Amula Equus asinus, Equus caballus, y el otro ejemplo Trigotriticum aextumbum. Las mulas se puede decir que es una expresión alopoliploide, ya que es un resultado de reproducción de un burro macho diploide y una yegua diploide. El burro tiene 62 cromosomas, mientras que el caballo tiene 64 cromosomas. Por lo tanto, se puede decir que el gameto del burro tiene 31 cromosomas y el juego del caballo tiene 32 cromosomas. Lo que hace en sí que la mula infértil resultante tenga 63 cromosomas. El siguiente ejemplo es lo que es la especie trigo. Estos son normalmente diploides con 14 cromosomas en total. El Triticum aextimum, como dice el ejemplo ahí, es hexaploide con 42 cromosomas, ya que nos referimos a la planta de trigo híbrida como alohexaploide hexas, ya que significa 6. El siguiente ejemplo es la especiación cromosómica. En sí, estos son modelos que proponen la especiación cromosómica que ocurre al fijarse con uno o más arreglos cromosómicos con heterosis negativa en una población. En sí, esto puede suceder solo en limitadas condiciones como poblaciones pequeñas y aisladas. El tucus, como tenemos el ejemplo ahí, el Tucus tenomis, esta se caracteriza por presentar una variación cromosómica extremadamente alta, ya que tiene un sistema para evaluar y por el cual presenta el mayor grado de variación en el número diploide del género sin una asociación aparente con la variación morfológica o comportamental. Otro ejemplo tenemos lo que es la Drosophila mosca de vinagre.
ya que esto muestra que en cada genoma se puede fijar una reorganización de cada millón de años aproximadamente. En sí, esto existe una comparación de genomas completos. De los genomas completos de humanos y ratones, en el cual se ha puesto a manifiesto la existencia de al menos 400 reorganizaciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy por los tipos de especiación, una breve explicación de cada tipo con sus respectivos ejemplos. Bueno, gracias y hasta pronto.